Bien, como vamos en estado de necesidad temporal, mientras arreglan las presentaciones, voy a ir presentando. El bloque que tenemos ahora, yo creo que es un bloque que no tiene que ver, en cierto sentido, con lo que hemos estado viendo, sino con el final del camino. Porque lo que vamos a hablar es de la remediación, decía anteriormente Benjamín. Cómo se reparan las violaciones a los derechos humanos. Porque creo que coincidimos todos en que la utilización del arsenal de sanciones que tenemos, multa, no son sanciones que nos puedan servir, que puedan servir a las víctimas, sobre todo pues para paliar las violaciones a los derechos humanos. Por eso, una parte central de este proyecto es fabricar nuevas sanciones, pensar en nuevas sanciones. Muchas de ellas o algunas de ellas deben estar inspiradas en la idea de justicia restaurativa. Yo creo que tiene bastante que decir en este tipo de criminalidad. Y hace 2 o 3 años, en un viaje a Brasil, a Belo Horizonte, descubrí el caso Samarco, Renova, Mariana. Es el caso, como vamos a ver, de un vertido medioambiental que para los españoles puede ser como si multiplicamos lo de las minas de Aznalcóllar por 1000. Un vertido que supera los que hemos tenido en nuestro país jamás. Y me sorprendió positivamente la forma en que habían articulado la reparación. Y esto es lo que nos van a presentar, en primer lugar, Roberta Guasti, que es la Compliance Officer de Samarco, que es la empresa que realizó el vertido. Es una empresa filial, participada, ya lo contará ella, por 2 grandes empresas, y a la que, además de presentarla, le doy las gracias por la colaboración y el entusiasmo que siempre ha tenido con nuestro proyecto. En segundo lugar, tenemos a Leonardo Gándara, que es el hombre de Renova. Renova es la fundación que crea Samarco para que gestione el fondo que habían constituido para reparar la zona. No voy a decir mucho de Renova, han repartido unos folletos y tiene una página web maravillosa. Una página web donde pueden encontrar la infinidad de programas que tienen de reparación, el sistema tan complejo de gobierno corporativo de la Fundación, con la intención de dar cabida a todos los intereses que están inmersos, ¿no?, en el conflicto de la reparación. Y le doy también las gracias a Leonardo por haber venido con nosotros. Y en el otro extremo de la mesa tenemos a Eduardo Saz, profesor de la Universidad de Ribeirão Preto, y que fue el que me descubrió todo esto. Y, por si fuera poco, acaba de publicar la semana pasada una gran monografía, yo creo que de las primeras que existen en este terreno, sobre víctimas de corporaciones, sobre victimización corporativa. Entonces, bueno, creo que tenemos un plantel, ¿no?, extraordinario. Yo no voy a hablar más. Pido autorregulación a los ponentes. Saben que tenemos 45 minutos, que si ellos terminan sus 45 minutos no hay posibilidad de preguntas. Entonces, autorregulación mejor que punición. Ok. Buenos dias a todos. Primeiro, quero agradecer à organização do evento, em especial à professora Danieto e ao professor Eduardo Saad por la invitação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E, em segundo lugar, desculpar-me por não fazer a apresentação em espanhol. Por la falta de fluidez em la língua, hablaré em inglês. In 2016, before the dam failure, Samarco was 12th largest exploiter in the country. It was 3 years elected as the best mining company in Brazil, and 4 times among the
150 companies to best work to work in Brazil. In terms of reputation, it had 64 favorability rate of percent, when the industry ranking was 63%. But in November 50, 2015, Fundão Day failure. And 40 million cubic meters of tailing left the mining area and reached Gualacho North River. 20 million cubic meters of tailing followed to flow to the waterways and partly reached the sea in November 22. Many towns in Minas Gerais and Espírito Santo state were impacted over a distance of 670 kilometers, 19 deaths. After the rupture of Fundão Dam, the safety factor of other dams was downgraded. Samarco faced the worst crisis in its history and began repairing and remediation of the numerous damage caused by the rupture of the dam. From displaced communities, homeless animals, lack of potable water, environmental contamination, there was damage of all kinds. And it demands response. I will talk a little bit about the human rights violation and how we try to address these damages. Response to the right of information and participation. Here, just a slide to show you how far it goes, considering Mariana until the Doce River mouth. It's in the ocean, Brazilian Ocean. In terms of response to the crisis, we need to respond to the right to information and participation. Related to notice to society, ombuds channel, public relation offices, in order to address the demands of community to receive information regarding to the dam break. Response to right to free expression and opinion, dialogue with the community affected, face-to-face periodical dialogue with them, and with all stakeholders involved, fishermen association, indigenous community, farmers, prosecutors, and local governance. Response to the right to work, because we affect this. Reestablish work conditions, for example, professional qualification, because the fishermen cannot do it anymore until today, financial support, for example. Right to adequate housing. Only on the day after all impacted people were reallocated in hotels, and families from Mariana and Barra Longa were lodged in homes rented and furnished by Samarco. 1 month or almost 2 months ago, the dam break. Right to education. More than 600 students need to return to school, and the school building were affected too. Respond to right to health environment and health right to continuous improvement and life continues. In terms of medical and psychological assistance and reconstruction to the community and environmental and socio-institutional recovery. Response to right to fair negotiation and equal treatment. Transparent decision with participation of communities, entities, and government. Leonardo will talk a little bit about it, but in the very first moment, the agreement do not directly include the community impacted.
response to right of access to just and reasonable duration of judicial proceeding. All the actions are carried out in proper alignment with the competent authorities in Brazil, particularly Public Prosecution Service and Civil Defense. Right to free movement. The dam break impacted the access to rural communities and a lot of bridges in Brazil. Right of indigenous people, quilombola, and other traditional communities in terms of water, financial or economical support, and health, for example. Response to right of vulnerable groups, special protection in terms of psychological assistance and special criteria to lodging families. Response to right of family protection, conservation of closeness of family in their homes, maintenance of the same classmates and teachers in school. In order to address this violation of human rights, Samarco and its shareholders created in August 16 Renovas Foundation, a private law non-profit responsible for repair programs permanently monitored and supervised by the state public prosecutors. It calls Foundation Curatorship in Brazil. It was the result of a negotiated solution that gave rise to a framework agreement called TTAC, which designed 42 programs in order to compensate and restore the damage caused by Fundão Dam break. After the dam break, the company's reputation index fell to 7%, demonstrating the lack of trust in the company. The government of this agreement is too complex. It involves overlap competence of government entities, bureaucracy system, and lack of adequate coordination among public agents. So requires empathy and a close relationship with these public agents. In a non-collaborative direction, the agreement was frozen. It was exceeded, and nowadays the agreement is in full force and effect. It's just to show how complex is to manage it, to discuss all the conditions of the agreement with the stakeholders involved in Brazil. It's also important to highlight the lessons learned from the risk management perspective. Dissemination of risk culture, integrated management focus on business impacts, participated governance with sponsorship and involvement of high-level leadership, excellence in risk management is one of the enablers for business required. And also the improvement of risk management fosters Samarco compliance program. In addition to this, it's important to mention the Brazilian scenario, considering the increase in number of disasters over the past 5 years, the country's low level of maturity to respond to emergencies, and it is a moment to discuss and plan joint solutions. We see this as an opportunity to assume commitment with other players and create a national protocol. To conclude my contributions, I would like to highlight the innovation of this conflict resolution model built by Samarco and its shareholder in Brazilian and especially in mining sector in Brazil.
Despite the criticism and the difficulties in view of the traditional Brazilian judicial process, the framework agreement demonstrates the company's commitment to find outlets to restore the damage caused. Thank you. Gracias. It started chronometer. Good afternoon. First of all, I beg you my excuse due to my lack of Spanish proficiency, even though being a neighbor of many Spanish countries in South America. So we didn't learn Spanish in schools in Brazil at my time of school, okay? Which forced me to make my speech in English. It's better than oblige you to hear a Portuguese speech, okay? So I'm really, really sorry. I would like to thank for this opportunity to discuss Mariana disaster, its consequence, and the model designed to face this huge disaster, this huge challenge. More than this, the academic debate can unveil the foundation's role, the path you chose, the directions to be correct, and the improvements you need to implement. Aiming at to show you an overview related to the event, I shared with the organization a video clip, something like this. I share it's easier to understand all the complexity related to disaster, as Roberta said, and it would be available to you for the organization. Okay. Entering the theme of this panel. Let me show you this summary Roberta said. After the dam breach, the tails invaded the Doce River and passed through almost 700 kilometers to reach the ocean in Espírito Santo state. So we have 2 states in Federation affected. As you see, 19 people died due to the event and 39 cities were impacted. Mais alto? In that date, Brazil faced the worst environmental disaster in this history. Okay, even though more than Cesium disaster in Goiânia in 80s. Okay, but if you try to conform the disaster in its environmental perspective, we would fail. We would fail. Doce River is a microcosmos of Brazil. With all inequalities, problems, state absence, many rules and poor enforcement, and so on. It's a little Brazil inside the two states. We can describe the disaster as a Pandora's box opened. A lot of social problems came to the ground. Fishermen vulnerability, total lack of sewage system in towns, poverty spread in the basin, dependence of public policies, and many, many more. The disaster was unprecedented. But if it was unprecedented, what was the example used to create the foundation? So we can use BP disaster in Gulf of Mexico. You can use the disaster of Alaska in 80s also. But Brazil, there is no in Brazil special protocol, as Roberta said, to face this kind of problems. So companies and public agencies, specifically the public solicitors, called in Brazil Advocacia Geral or Advocacia General, they sit at the table to negotiate an agreement. The framework agreement, nicknamed in Brazil as TTAC, Acuerdo de Ajustamento de Conduta, okay? Without the participation of community at that time in 2016. Okay, 3 months after the disaster. And to comply or to comply with this lack of social community participation, the companies and public solicitors and public prosecutors sit at the table again
and reached a new agreement called TAC Governanza, TAC Governance, okay? And this TAC stated this way to govern the system, okay? Roberto can confirm after, but after the event, the public agents filed some class actions in Brazil called Ação Civil Pública. And one of them brought companies and the public solicitor to the negotiation table, attaining this framework agreement, okay? I think it's important to note this point, that how companies were innovative, okay? The Brazilian judicial system is known as your indefinition of time to solve a problem. So the three companies, Samarco, Vale, and BHP Billiton, were a very strong position to accept this kind of negotiation, okay? And in this slide, you can see at a glance the reparation governance system. It's difficult to understand all the connections, but let me show you the fundamentals of it, okay? As you see, you can local committees, called in Spanish comisiones locales, okay? Local committees, committees locais. The acuerdo, the TAC governance provides 19 local committees, okay, to guarantee the participation of all the communities spread to the basin, okay. These local communities can appoint members to Board of Trustees in Fundação Renova and the Advisory Council of Fundação Renova. And these local committees appoint other members in regional committees, câmaras regionales. And these câmaras regionales appoint members to interfederative committee. So it's complex, okay? But we can provide the representation of community in all the sites that decide something. So in Fundação Renova and the Interfederative Committee. Interfederative Committee is formed by 11 technical chambers created to provide technical support to the decisions coming from the governmental agents and public prosecutors and society. So the Fundação Renova is a private entity created to implement the reparation and compensation process. And the Interfederative Committee is a kind of reflex of foundation. It's a kind of reflex of public reflex of foundation. Foundation is private entity. Interfederative Committee is public entity to control and to relation with this private entity. Do you understand? To control this in the legal compliance, like something like this, not compliance in per se, we have the public prosecutor of Minas Gerais that control all the acts of the foundation and its managers, okay? So the presentation is too big, but in order to finish my presentation, I need to bring the challenge faced. So the system is not perfect, okay? First of all, we have 9 challenges I bring. First of all, high level of informality. This demonstrates that displacement between the bureaucracy defines in Brasilia, the capital, federal capital of Brazil, and what the reality imposed to the community. So we have a completely displacement between the people and the government in Brazil, the federal agents. Second, repair the past, the disaster, look into the future, compensation, create the compensation and a legacy of education and conservancy for Brazilian people. Third,
quality and time in spending of discussions. Social participation impose a lot of time before the implementation of solutions. And so these impose delays and frustration. The fourth challenge, size of the problem. Understanding is more important than scaling, even though the impacts are dynamic. This brings up a question. Where does any disaster, the dam breach, ends and another one begins? We can, at the disaster of a disaster. A disaster causes a lot of another disasters. How to guarantee effective social and political representation? Local committees are a creation of this model as I presented, but the appointment or election of the members should be conducted by themselves. So they need to create the ways to elect people, to form this system. There is no entity that controls the process, the sixth point. It is a process of shared control and shared decisions. There is no a boss that dictates the way of the solution should be implemented. This leads to the need to address the decision-making process to accommodate volatilities, election volatilities, political volatilities, and social volatilities. Seventh, technical solutions are the frontier of knowledge related to installed technologies and specific laws for instance, a new district of Bento Rodrigues, which was the first city was destroyed by the disaster. If we, the Brazilian legislation had a specific laws to build new housing or cities, but not even considering the disaster for this replacement. Conflict among velocity and participation. Social participation decision process need to converge. And how to operate this system. This it's like a in-learning process, a continual learning process to be implemented. In 3 years of this system, we have a lot of problems to solve. And what are these problems? Culture. There's no culture of extrajudicial settlements in Brazil. Brazilian society historically was erected in a turbulence process, comprising slavery, colonization, dependence, generates a conflicting litigious society. Okay? In addition, the empowerment of and politicization of the Public Prosecution Office contributes to the punitive nature of the measures and is less concerned with the correction and mitigation of damages. Legal model. Brazilian model, based on the Roman-German structure, works as an obstacle to the process of negotiated settlement of conflicts, which creates a great legal insecurity. Proceedings in Brazil are hard and less flexible, prioritizing formal agreements validated under the courts. This informs us about a piece of our reality, okay? Brazilians need to a third party here, the judicial system, to stamp agreements as validated. We, in Brazil, we give a lot of respect. We have a lot of respect of judicial figure, okay? Temporality, low social adherence and skepticism with long-term solutions in Brazil. We have a society of a society that not comfortable with long-term solutions, okay? In order to summarize my presentation, image. We have a confusion between the figure of the foundation and its maintainers. The foundation had not even been created in the wake of the disaster, but the media did not do this association. Okay, the foundation is part of the solution, not part of the problem. The foundation's role. The foundation's role is to mediate relations and conflicts arising from the damage caused by the rupture of Fundão Dam, including those affected and maintenance company. Ideology versus reparatory process. There is naturally an ideological opportunism in disasters. Okay, the literature came this.
The point is not to criticize ideology, but rather than to mediate what is necessary for reparation and how it is tangent with the ideological role of the various institutions bringing this model. And to conclude my presentation, we need to go beyond the limits established by the legal system if you want to create models that effectively face the problems of great complexity. The second, the legal agents in Brazil seek new horizons for conflict resolution. The law must be permeable to new models and multi-stakeholder structures for conflict management and models less anchored in conventional command and control bureaucracies. And at least we need to assume that it is impossible to create simple solutions to face complex problems. Okay? Creativity in legal solutions to complex problems is the name of the game. Thank you very much. ¿Dónde? Bueno, yo voy a empezar, ¿me das acá? Bueno. Bueno, buenos días a todos. Quisiera empezar con mis agradecimientos a Don Adán por la invitación y por sumar la perspectiva brasileña a tan importante proyecto, y a Leonardo y a Roberta por la disponibilidad de abiertamente participar del debate científico, ¿no? Es un poco raro que tengamos la voz del sector privado participando directamente del debate científico, con mucha honestidad, ¿no? Para maltratar menos al idioma castellano, les pido permiso para empezar a leer, ¿sí? Después de poco más de 3 años, la atribución de responsabilidad empresarial o individual a la catástrofe de las represas de Samarco sigue siendo todavía una página en blanco. El proceso penal en contra de la empresa se encuentra suspendido. Y ese mes se anunció que será extinta la acción penal contra los 22 individuos acusados, en su mayoría miembros del Consejo de Administración. Con eso, se crea la sensación de que no hay culpable por la tragedia. Como si eso no fuera suficiente, 2 años después, una nueva catástrofe en una empresa gestionada por el mismo grupo económico. Y el diagnóstico de las autoridades es que más de 80 mineras están bajo amenaza de nuevos rompimientos en Brasil. La explotación minera no es un problema por sí sola. Hoy día me parece que tiene poco sentido el sentimiento anticorporativo de los años 70 del siglo pasado. El problema, desde mi punto de vista, es que la construcción sistemática de represas low cost representa una fuente intolerable de comportamiento corporativo socialmente dañoso. Yo tenía el cuadro acá en las diapositivas, pero todo bien. Si pensamos en la capacidad económica de las mineras, ¿cómo sería posible tolerar un nivel tan bajo de explotación de recursos naturales? ¿Por qué razón las empresas deben ser tan agresivas en sus actividades económicas? Nuestra diferencia histórica es olímpica. Somos cómplices de las violaciones sistemáticas en el continente africano. Impresiona muy negativamente nuestra negligencia con relación a la brutal experiencia de explotación de los recursos naturales en las últimas 4 o 5 décadas en África, en lo que quedó conocido en la literatura como Africa Undermined. De hecho, las mineras se valen de una combinación explosiva: desgobernanza de la extracción de los recursos naturales, retórica neoextractivista, complicidad de autoridades locales, sobre todo a partir de la financiación de campaña electoral, complicidad de las autoridades de enforcement, fiscalización utilizada como instrumento de extorsión, falta de utilidad de las sanciones y, por ende, la fragilidad de la política regulatoria y de royalties. Lo que es peor, tan grande es la desarticulación de los instrumentos de control que Samarco es una empresa líder en responsabilidad social corporativa. Según llegó a mi conocimiento, fue la primera minera mundial a recibir la certificación del ISO 14001. Desde 1998 es certificada la empresa.
Hoy vengo aquí frente a ustedes para compartir mis reflexiones de dos naturalezas distintas. Uno, ¿qué se puede hacer con las víctimas del comportamiento corporativo socialmente dañoso? ¿Cómo las tragedias y sus sistemáticas violaciones de derechos humanos impactan en nuestras concepciones sobre la responsabilidad corporativa y del sistema de justicia criminal? Por mucho tiempo se concibió la justicia restaurativa como equivalente a la inclusión de la víctima en la solución del conflicto. Es decir, a partir del incremento de su capacidad de comunicación, dándole voz a la víctima y a la comunidad. El énfasis en las teorías discursivas es problemático, tal cual la crítica criminológica lo deja bien claro. No son las construcciones del pensamiento que conducen la realidad, sino la realidad es que ofrece las bases de construcción de sentido de las interacciones entre ofensor y víctima. Sin embargo, el rechazo teórico radical, es decir, que el consenso generado puede resolver el conflicto, pero no resuelve las contradicciones bajo que se produce el conflicto, no descalifica la búsqueda de soluciones alternativas, nuevas experimentaciones y tests de estrategias para mejorar la situación de las víctimas. En una palabra, desde sus fundamentos morales, restaurar significa restaurar la calidad de la vida social. Al menos desde su orientación normativa, la justicia restaurativa permite experimentar nuevas formas de ejercicio de justicia social. Se trata de la experimentación de soluciones constructivas para problemas sociales y sus injusticias. Al menos en tesis, la justicia restaurativa puede aportar más que instrumentos de aplicación en el caso concreto. Antes de todo, refleja la necesidad de priorización del control social formal a los casos más severos y una combinación más inteligente de controles informales de integración de la perspectiva de la víctima. Justicia restaurativa conceptualmente aporta la figura de la víctima en la solución del conflicto, dándole a la víctima voz y lugar. No mucho más de lo que ya proponía Niels Christie. Hacer con que las personas involucradas en un conflicto victimal puedan verse unas a otras, hablar unas con las otras, comprender mejor lo que pasó y por qué pasó. Al menos en tesis, en la justicia restaurativa a todos los stakeholders lesionados por una injusticia es ofrecida la oportunidad de discutir sus consecuencias y lo que debe ser realizado para superar el impacto negativo del delito. Injustice hurts, justice should heal, así afirmó Braithwaite. Hay muchas dudas, sin embargo, y no consiste solamente en su repertorio conceptual. ¿Qué es la restauración? ¿Qué es la justicia? ¿Qué merece justicia? ¿Cómo promover la justicia? ¿Qué es la justicia restaurativa en sí misma? Las críticas se extienden de la falta de evidencia sobre su efectividad hasta las insuficiencias inmanentes a la propia justicia restaurativa. Lawrence Sherman y Heather Strang, investigadores líderes en ese campo, encuentran pocas evidencias sobre su funcionalidad. Netamente, reducción de la reincidencia en algunos delitos sin empleo de violencia. La justicia restaurativa en la mayoría de los casos no deja de reproducir a ella misma la selectividad de la justicia criminal tradicional. Y como si ella misma, en los términos de Niels Christie, no representase una nueva forma de expropiación del conflicto de la víctima. Especialmente en el ámbito corporativo. Las críticas del profesor Laufer son contundentes en el sentido de que se arriesga a utilizarse la justicia restaurativa como estrategia de evitar que las empresas sean sometidas a la reprobación penal, además del riesgo de su uso para limpieza de su reputación, el corporate greenwashing. Se suma a eso el riesgo del overcompliance, vulnerando pequeñas actividades mineras, menos agresivas, pero sin capacidad económica de elevar sus niveles de control de riesgo, y la necesidad de que las empresas líderes en el sector promuevan la capacitación de sus redes contractuales y cadenas productivas. Entre todas las dudas, la única certeza que queda es que no hay propiamente una configuración moral más o menos adecuada a la justicia restaurativa. La restauración no presupone una categoría analítica definitiva, ni un modelo abstracto a ser aplicado, ni un referencial legislativo que establezca más que sus directrices. Se trata, antes de todo, de la proposición de nuevas prácticas sociales que ofrezcan mejores condiciones de vida a las víctimas y que, a su momento, puedan ser científicamente confrontadas con relación a su efectividad. No sería más complejo que el siguiente planteo. El empleo concreto de prácticas restaurativas debe ser evaluado y de esa evaluación se deben extraer sus consecuencias teóricas. Mi punto aquí es que las catástrofes en la explotación de los recursos naturales en las economías periféricas es una oportunidad histórica de revisión del empleo de prácticas restaurativas. Todo lleva a creer que en el caso San Marco, la empresa hace un trabajo decente en la reparación. El acuerdo celebrado, como recién dijo Leonardo,
parece seguir a los estándares. Y desde la perspectiva del análisis de las justificaciones morales o de la restauración para las víctimas, reflejan no mucho más que la morosidad del sistema de justicia criminal brasileño y la falta de utilidad de su política regulatoria, y también la impunidad. La crítica que se puede hacer al acuerdo de gobernanza a que se refieren Roberta y Leonardo es que, a pesar de atender a los estándares, deja de innovar en soluciones más efectivas para una mejor calidad de la vida de las víctimas. Por un lado, si bien es necesaria una dimensión más realista del daño y de los procesos de victimización, por otro también es cierto que la literatura científica tampoco ofrece referencias empíricas a la construcción de una comunidad más solidaria, tolerante, ni tampoco estrategias concretas en cuanto al empleo de recursos privados para el desarrollo de la comunidad. Se sabe muy poco o nada sobre el perdón y las apologías no expresan cambios efectivos de comportamiento. En el caso San Marco, las iniciativas de la empresa, por así decir, a pesar de su intento de reparación, aún es poco explicativa en relación a las prácticas restaurativas con mayor impacto en la vida de las víctimas. Más allá de su coherencia filosófica, es necesario que las prácticas restaurativas sean una forma convincente de realización de la justicia social. Todo empieza por cuestiones elementales, a ejemplo de escuchar las historias de las víctimas. Al menos en tesis, la obligación moral aquí consiste en dar lugar a las narrativas de las víctimas que permiten concebir nuevas soluciones para sus dramas individuales o necesidades colectivas. Estoy convencido de que es a partir de las narrativas y no de las descripciones normativas que se puede comprender la dimensión moral de lo que pasó y superar la deletérea sensación de impunidad de los ofensores. Esta orientación moral constituye, desde una elevada sensibilidad criminológica, lo que se considera como restauración de la paz, el Restore Peacemaking. Es verdad que los informes producidos en el sector privado apuntan sufrimiento, tristeza, ansiedad, el miedo experimentado. Pero también es verdad que no hay como mensurar la ruptura de las interacciones culturales entre los individuos, la historia de los grupos sociales que vivían por allá. Aún más delicado es mensurar la sensación constante de pérdida y su impacto en el desarrollo de la personalidad. Seguí, de mi parte, desarrollando lo que el profesor Laufer llamó de victimología corporativa. Esta novedosa categoría analítica permite explicar cómo las empresas victimistas, cómo son victimizadas y cómo se ejerce la victimización en el ambiente interno de la empresa. Más importante de todo, la victimología corporativa puede ser referencial para mensurar el daño y a partir de eso orientar la concepción de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Según Laufer, la respuesta adecuada al comportamiento corporativo socialmente dañoso y la integración de los intereses de las víctimas es lo que puede justificar la legitimidad de la intervención penal. La restauración, no como idea, sino como experimentación de prácticas sociales que puedan, de forma bien sencilla, promover mejoras en la vida de las personas, podría ejercer aquí un rol bien significativo. No solamente porque permite capturar el daño a quien fue victimizado, y acá les hago acordar que la victimización no atiende a su caracterización tradicional entre victimización primaria, secundaria y terciaria. Hay mucho ahí a ser desarrollado en futuras investigaciones, como el estrés postraumático, dimensiones del trauma corporativo, pérdida de referencial para construcción de la identidad, de la memoria y del propósito de vida. Lo que, al menos teóricamente, puede ser bien significativo es la persecución de lo máximo posible de restauración y reparación del daño causado por la victimización. Hay experiencias concretas que necesitan ser profundizadas. Además del Guatemalan Way, a que se refería Don Adán ayer, el modelo sudafricano del Sweet Lemba aporta la necesidad de desarrollo de la capacitación local, de tal forma que las víctimas adquieren la condición de participantes. A pesar de reproducir algunas falacias del modelo deliberativo, sin embargo, el Sweet Lemba Case hace hincapié en la vida de las personas y permite mejor contextualizar las dimensiones del daño sufrido, condición indispensable para mejora de las vidas de los victimados. Por ende, problemas de responsabilidad y la dependencia comunitaria. Según el ordenamiento brasileño, si en una chacra una persona corta un árbol de 10 centímetros de diámetro, uno seguramente tendrá a la policía en la puerta de su casa. Pero construir una represa al más bajo costo y que la empresa se rompa y que vuelva a romper y que otras más de 80 represas estén en la inminencia de romper, el sistema de justicia criminal encuentra muchas dificultades de aplicarse. Luego del segundo accidente, 6 ingenieros responsables por la construcción fueron presos, como si toda esa producción sistemática de violación de derechos humanos pudiera ser reducida a la actuación de determinados individuos.
desde mi opinión, sin hablar de las evidencias científicas en cuanto a la ausencia de potencial intimidatorio o preventivo de la responsabilidad por omisión de directivos o determinadas personas en posiciones jerárquicas de la empresa, la responsabilidad individual en las grandes catástrofes produce una sobrecarga de expectativa normativa en la figura de determinados gatekeepers. Más allá del soliloquio del rechazo metafísico a la agencia moral de las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las empresas, de Braithwaite hasta Lawfare, es esencial para priorizar el control social formal en los casos más graves y abrir espacios para soluciones informales más ágiles y promisoras, a ejemplo de las prácticas restaurativas y de los programas de cumplimiento. Quizás superando el usual sobrecultivo teórico de las tesis sobre responsabilidad penal empresarial, me convence la propuesta de Lawfare sobre la culpabilidad constructiva, de tal forma que, por sus características, dimensiones y calidades esenciales, se puede perfectamente reconocer la configuración de la conducta típica y la consecuencia punibilidad de la persona jurídica. Que quede bien claro que la desformalización propuesta en la justicia restaurativa no significa abolición del control social. Al revés, se trata de reforzar las evidencias científicas sobre la necesidad de priorización del sistema de justicia criminal frente a las conductas, de hecho, más severas. El camino de humanización del sistema de justicia criminal parece ser el camino de su desformalización. El desafío, sin embargo, y hay camino para las conclusiones, no se resume al reconocimiento de la responsabilidad penal empresarial. Yo particularmente no sabría decir cómo articular un sistema de sanciones ni tampoco cómo ese sistema podría estar centrado en la figura de la víctima. A pesar de que la victimología corporativa ofrezca un camino científico promisor, los casos concretos aportan elementos de extremada dificultad de interpretación. Más allá de la vieja discusión sobre los efectos colaterales de la responsabilidad penal de personas jurídicas, en el caso Samarco, los niveles de victimización terciaria son impresionantes. Tal cual en la tragedia de la Nike en Bangladesh, el deseo de las comunidades victimizadas en el caso Samarco es que la compañía vuelva a operar por allá. Desde mi punto de vista, no se trata de la clásica neutralización moral, porque no hay una falsa percepción de conciencia sobre el caso. Todos saben quién es el ofensor y que su comportamiento es socialmente negativo. Sin embargo, tan intensa e incorporada en la rutina de las personas es la relación de dependencia, a empezar por el hecho de que el Estado perdió considerablemente la capacidad recaudatoria y no tiene condiciones de formular políticas de reparación, se genera lo que propongo sea el concepto de dependencia comunitaria. Se trata de concebir a las empresas como parte esencial de las interacciones sociales, como protagonistas en la formación de cohesión o desintegración social. Tanto así es que en su primera consecuencia, en su primera manifestación, luego de la segunda catástrofe, el intendente municipal de Brumadinho pidió en la prensa que no se interrumpieran las actividades de la empresa. Diferentemente de la responsabilidad social corporativa de Milton Friedman, la victimización producida por las mineras no produce simplemente un costo y un consecuente derecho de libre elección de los daños por parte de los ciudadanos. Se trata de producción sistemática de daños y asimetrías sociales que eliminan la libertad de elección. No por casualidad, la sensación de impotencia llevó a algunas de las víctimas a afirmar que el caso Samarco sería un nuevo 11 de septiembre. Pero ¿cuáles serían las fuentes del corporate terror? La victimización propia del terrorismo está basada en estrategias de comunicación que generan la conducción asimétrica del conflicto, es decir, que una comunicación individual ya sea capaz de desestabilizar poderosos estados. Acá tenemos desinformación, desorientación, resentimiento con relación a la impunidad de la empresa que destrozó la vida de uno, sensación de ausencia de prestación jurisdiccional como otra forma de victimización que sugerí sumar a la victimología corporativa como parte de una victimización putativa, que en verdad es parte indisociable de la producción sistemática de asimetrías sociales. Basado en esos presupuestos, concluyo que hay aún mucho espacio para investigar nuevas prácticas restaurativas y sus vínculos con el control social de la actividad minera. Espero que el estudio científico del caso Samarco pueda generar elementos más consistentes para la construcción de interacción de regímenes, revisión del control social de la actividad minera, la extensión del comportamiento que es tolerable y el comportamiento que es intolerable, comportamiento que victimiza, calidad del enforcement, calidad regulatoria, utilidad del sistema de sanciones frente al comportamiento corporativo socialmente dañoso. Bueno, muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias a los tres por autorregularse casi de manera perfecta.
Yo creo que podemos tener un turno de intervenciones, igual que en el caso anterior, 3 intervenciones que las podemos hacer una seguida de otra y después me contestaría. Susana. Muchas gracias. Bueno, siendo muy rápida, agradezco a todos las intervenciones. Para mí la cuestión tiene que ver con justicia restaurativa, porque oímos que en el caso de Samargo la reparación está haciendo algo muy importante, claro, tiene que ser, pero la cuestión es, Eduardo hablaba de sobrecarga normativa en estos casos, que son casos dramáticos. Una sobrecarga normativa que exigiría una respuesta más fuerte. La cuestión es si la justicia restaurativa es suficiente en esa respuesta desde el punto de vista de la comunidad. No hay aquí una necesidad de publicidad de lo que está siendo hecho para que también, no solo las víctimas, pero nosotros, en todos los que los brasileños sientan que está siendo hecha justicia. ¿Cuál es el papel de la publicidad de lo que está siendo hecho? Yo creo que hacemos las 3 preguntas y después contestáis, es mejor. John. Muchas gracias, también muy interesantes los 3, de verdad, me ha gustado mucho. Yo todavía no he entendido bien la articulación entre la parte restaurativa, que es la justicia, y la parte punitiva. Porque han dicho el acuerdo de gobernanza está monitoreado por parte de la Fiscalía. Es decir, esto es parte de un agreement, un non-prosecution agreement, no lo es parte, la articulación entre los dos, no tengo nada claro. Y me parece importante, porque claro, restaurativa sin punitiva, en este caso me parece bastante difícil. Y punitiva sin restaurativa también es bastante difícil, obviamente. Ahí tenemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Izuela. Es más o menos en relación, soy mexicano, es más o menos, mi pregunta es más o menos en relación a las 2 anteriores. ¿Hasta qué punto la justicia restaurativa va a venir a suplir al derecho penal? Es decir, ¿es suficiente, al derecho penal punitivo, va a ser suficiente o no la reparación del daño cuando hay pérdida de vidas o cuando hay catástrofes medioambientales? Jean-Pierre, los gastos son deducibles de impuestos. Tributario. ¿Vas a contestar? Bueno, mientras se ponen de acuerdo os voy a decir algo. Es que la Fiscalía brasileña hay una sección que es Fiscal de Defensa de Intereses Sociales, que no es la Fiscalía tal como aquí la entendemos. Entonces, eso es lo que yo creo que explica esta relación con lo penal. Thank you for the question. I will try to answer the first one related to how foundation is trying to answer or trying to show what has been done for the last 3 years. We distribute some books related to restoration and compensation, but there is a huge problem in order to show these actions in Brazil. Renova has no possibility to show in media, because it do not sell papers. There is no open space in media to talk about compensation and restoration. People are not interested, considering media perspective to show this.
but Renova trying to show this using its process and in a local perspective, trying to dialogue with communities and public agents, trying to show what Renova is trying to do in terms of compensation and repair. Anything else, Leonardo? Related to the second question, articulation between restoration and punitive consequence. It's important to mention that the agreements, the framework agreement, the original agreement, and the governance agreement were established inside a judicial perspective. So the class action that generates the agreements are still in full force and effect. Is a class action around $155 billion. Oh, excuse me, reais. Okay. So what it means? If the Renova Foundation and, in consequence, the companies would not implement the reparation process in this as planned in 42 programs and all the socio-economic and social environmental perspectives, the public prosecutors still have this class action to manage. So the agreements are construed in this class action. So it's like a condition. If you implement the reparation, if you foundation and in consequence the companies implement the reparation and compensation process, okay, the class action will finish and prescripted, okay? If you foundation and companies would not implement the reparation process, the class action continues. This is the articulation. It's like a deferred punishment. Yes, correct. Not in a criminal process. Not criminal process, okay? Civil process, yes, okay? And the relation with the criminal prosecution? There's No relation at all. at all. Can continue, yes. And yes, and just to reply related to cost, the allocation, the cost allocation. This is due to this. I said the companies were innovative to adopt this process, because in Brazil the judicial process is too long. So this aim to solution was innovative in this company's perspective, okay, and brings a lot of criticism came from the industry, okay. Just to add a short comment, a class action in Brazil takes at least 20 years. Yes, the first class action in Brazil. They're waiting for a response. You know? The first class action in Brazil during 30 years to the first sentence. Okay, and just to reply the question related to cost allocation. Summarizing, the foundation has two costs: administrative costs. Example: this travel to Madrid. And the reparation costs, the administrative costs. Example, the law offices. We cannot allocate the law offices costs in the reparation process. The reparation process is only related to repair and compensations and something like this, indemnifications, all the 42 programs, and separate from the administrative costs. The
the administrative cost is like a sinking funds of the companies. Okay. Yo creo que podemos dejar aquí la mesa cerrada y darles